con un tema que consideré luego de orar, de compartir con mi esposa, la profeta Ligia. Por cierto, damos la bienvenida a la profeta Yenseli que nos visitan esta noche también. Gracias por honrarnos. Y luego de orar al Señor les decía y compartir con mi esposa lo que el Señor desea impartir en estos últimos días, no solamente el Palacio de las Águilas, sino a toda la iglesia. Hemos recibido confirmación del Señor sobre este tema y lo hemos titulado, digo lo hemos porque ha sido bajo la oración de mi esposa, de este servidor y el análisis de ambos que hemos llegado a la conclusión de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para ustedes y para todos aquellos que nos están escuchando a través de la plataforma de YouTube. Y yo lo he titulado, nosotros lo hemos titulado Integridad Sacerdotal. Diga a tu vecino, 2023 es muy necesario que la integridad reine en todo hijo, en toda hija de Dios, sobre todo en aquellos que tenemos llamados, que hemos sido llamados, debo decir, para ejercer cualquier ministerio. Abra su Biblia en Tito capítulo 2, versículo 7. Dice así: leemos en el nombre poderoso de Yeshua, ya hemos orado, ya hemos puesto todo este servicio en las manos del Señor, creyendo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ha de impartirnos luz en nuestro entendimiento para así poder tener una mejor comprensión de lo que Dios nos ha o nos desea ministrar en esta noche. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dile a tu vecino, no me distraigas. Ok. Tito 2:7 dice: presentándote tú mismo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y Job, capítulo 27, versículo 5 dice: lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que muera, no abandonaré mi integridad. Creo que estos dos textos son fundamentales para que nosotros podamos navegar en el río de la revelación del Espíritu Santo de Dios para la comprensión de este tema que es muy interesante. Todos los temas bíblicos lo son, pero este es un tema muy importante que atañe a la vida diaria de todo hijo, de toda hija de Dios, sobre todo de aquellos que ejercemos ministerio o ejercemos liderazgo. Por eso que creo que una de las más grandes necesidades para aquellos que ejercen el ministerio hoy en día es que seamos hallados íntegros delante del Señor y que aprendamos a caminar en integridad. Ahora mismo estoy recordando que hace, no sé, como 10 años creo, 10 o 12 años, en el Ministerio Juvenil de nuestro Ministerio del Palacio de las Águilas, hicimos un congreso, un evento, que por cierto le dimos ese título, Integridad, el camino para una generación. ¿Cuándo lo recuerdan? Entonces, Él nos ha llamado, escuche bien, el Señor nos ha llamado a ser diferentes del mundo. Dile a tu vecino, el Señor te ha llamado para ser diferente del mundo. No tanto en nuestra apariencia, sino en nuestro carácter. No en nuestra vestimenta, sino en nuestro ser interior. El mundo de hoy lamentablemente no conoce la integridad. Los valores, la ética, la moral, todo se está desvaneciendo en nuestras sociedades. Cuando demostramos al mundo esto de la importancia de la integridad, es cuando podemos mostrarle al mundo el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde es importante, y yo le invito a que ustedes puedan leer en sus hogares Juan capítulo 17, donde el Señor Yeshua ora por sus discípulos, ¿verdad? De tal manera que surge una pregunta:
¿qué es la integridad? ¿Qué será la integridad? Bueno, todos probablemente tendrán alguna definición sobre lo que es la integridad, pero probablemente todos serán diferentes la una de la otra, porque no todos pensamos o vemos la vida bajo el mismo lente. El diccionario define la integridad como la calidad o el estado de tener carácter de alta ética o de altas éticas. Lo define como rectitud, honestidad y sinceridad. Ahora, debido a que la integridad se trata o está ligada a la moral, tenemos entonces que ver el significado de la moral. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Otra vez el diccionario define la moral como la capacidad de discernir entre el comportamiento bueno y el comportamiento malo. Es por eso es que Dios, por ejemplo, no se fía de la apariencia. Dios mira el corazón. Amén, porque Dios es el que tiene la capacidad de leer nuestras mentes. Nosotros nos equivocamos mucho a la hora de tomar decisiones, la carrera que vamos a estudiar, con quién vamos a compartir el resto de nuestras vidas, el esposo o la esposa, porque casi siempre nos dejamos guiar por la apariencia. Por eso es que hay mucha gente que se ha casado con la persona equivocada, porque se dejó guiar por la apariencia. El único que tiene la habilidad y la capacidad de leer la mente es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él a nosotros nos ha dado el discernimiento de espíritu, pero cuando tú y yo no tenemos relación profunda con el Señor entonces a través del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, no nos podrá guiar a toda buena obra y a toda verdad. Por lo tanto, tú no podrás discernir lo que está detrás de la apariencia de aquel que está delante de ti. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, la integridad, o debo decir, la moral es la capacidad o es ser capaz de discernir entre el comportamiento bueno y el comportamiento malo. Por eso Rabí Shaul, el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él le son locuras. Y estas se han de ¿qué? De discernir espiritualmente. Entonces la integridad es hacer lo correcto. La integridad es hacer lo que Dios dice que es la cosa correcta y no es lo que yo creo que es integridad bajo mi perspectiva. Aún que haya que pagar un precio muy alto, hay que ser íntegro. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Hay que ser íntegro, ¿verdad? Quiere decir que integridad tiene que ver con obedecer a Dios y sus mandamientos. Obedecer a Dios y la ley de Dios. Hablar únicamente, por ejemplo, de la verdad y no practicarla es no ser íntegro. Hablar la verdad y vivirla es caminar en integridad. ¿Está conmigo? Entonces, integridad es el desplegar el carácter de Dios en nuestro caminar diario. Dile a tu vecino: integridad es cuando tú desplegas el carácter o manifiestas el carácter de Dios en tu diario vivir. Eso es integridad. El libro de Proverbios, por ejemplo, menciona varios textos para referirse a este tema tan importante de la integridad. Recuerde que estamos tratando el tema de la integridad sacerdotal. ¿Por qué no la integridad en los hijos y en las hijas? Bueno, porque así como el juicio empieza por la casa, así como lo establece la Escritura, el ejemplo debe darlo el liderazgo. Amén. Entonces, Proverbios 19 dice: el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guardará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Proverbios 13:16 dice: la justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad trastorna al pecador. Estos son
textos claves muy importantes para que nosotros podamos estudiarlo, analizarlo a la luz de la unción del Espíritu Santo de Dios, y que Él nos dé la habilidad, la capacidad, la fortaleza para entenderlo a profundidad y sobre todo para llevarlo a cabo cada vez que tengamos que aplicar esa palabra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir nosotros nos enfrentamos a situaciones que muchas veces son difíciles, donde tenemos que tomar decisiones de alto nivel. ¿Qué son esas decisiones de alto nivel? Son aquellas que tenemos que crucificar nuestro ego, nuestro yo, y muchas veces echar nuestras agendas a un lado para que se lleve a cabo la agenda divina. Lidiar con este mundo es igual a lidiar con las tinieblas. Y las tinieblas, ustedes saben que representan ¿qué? La oscuridad, el engaño, el error, la trampa y todas esas cosas que lidiamos a diario. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros siempre meditemos en la palabra del Señor. Si tú no tienes la palabra del Señor en tu vida como regla, entonces vas a tropezar constantemente en el camino. El rey David dijo lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué son los dichos? La palabra de Dios, el consejo de Dios. Entonces, el rey David, un presidente, un gobernante, imagínense, está declarando una gran verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A diario, cuando alguien nos presente una propuesta que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, la única manera de no aceptar la propuesta o de no hacer cualquier otra cosa que no revele la voluntad de Dios en nuestras vidas es cuando tú y yo hemos guardado la palabra en el corazón, y de la abundancia del corazón hablará la boca. Amén. Entonces, vamos a hacerle una pregunta. ¿Cómo puede andar en integridad? ¿Cómo podemos andar en integridad? Bueno, más que nada, andar en integridad significa que nuestras palabras, dile a tu vecino, andar en integridad significa que tus palabras y tus acciones están de acuerdo. Cuando tus palabras no están en sintonía con lo que haces, no andas en integridad. No andas en integridad. No basta entonces decir algo si no lo llevamos a cabo. Por eso amén, o del hebreo omei, significa así es. Entonces es entrar en acuerdo con el Señor. De hecho, Yeshua dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ahora, en el texto que más se acerca al original, dice: donde estén 2 o 3 que se pongan de acuerdo para entender lo que yo quiero hacer en la tierra, ahí yo voy a estar. Eso sí es integridad. Amén. Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Lo voy a leer una vez más. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. El mal de todos los males, dice la Escritura, que es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Entonces, las finanzas mal manejadas o mal vistas en la iglesia, desde el sacerdocio para abajo, puede llevar, de hecho ha llevado a gran parte del pueblo de Dios en el pasado y en nuestro presente a no caminar en integridad. Dios es el dueño de todo, por lo tanto no tiene necesidad de sacrificios materiales. Dile a tu vecino: Dios no tiene necesidad de que tú le presentes sacrificios materiales.
los sacrificios materiales que están establecidos en su palabra solo son una muestra del cielo, una forma didáctica, voy a decirlo de esta manera, para enseñarnos un asunto espiritual o un asunto celestial. Solo que nosotros, por la dureza de nuestros corazones y por no escudriñar las escrituras, como Yeshua les aconsejó a los fariseos y saduceos de su época a escudriñar las escrituras, no hemos entendido. Muchas veces caemos en los conceptos de brujería, pensando que trayendo una ofrenda o un diezmo a la iglesia, que se hace con sacrificio o cualquier otro sacrificio, por esa acción Dios nos va a bendecir. Cuando la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios es el dueño de todo, por lo tanto no tiene necesidad de nuestros sacrificios materiales, porque Él no tiene necesidad. Él es la fuente inagotable de la vida. Él no tiene necesidad. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? O sea, de Él es la plata y de Él, a Él le pertenece el oro. Él los creó. Él creó todos los minerales que existen, no solamente en la tierra, sino en todo este vasto y profundo universo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tus manos te damos. Estas palabras las dijo el rey cuando fue a inaugurar el templo, el primer templo que se estableció en Jerusalén. Y este rey dice, ¿qué te vamos a ofrecer? Si todo es tuyo. De lo recibido de tus manos, de eso te traemos a tu presencia. De tal manera que un corazón agradecido siempre comprenderá que todo lo recibido proviene de Dios. Amén. Lo repetiré una vez más. Un corazón agradecido comprenderá que todo lo recibido proviene de Dios. Y esta persona no tardará en otorgarle a Dios lo que a él le corresponde. Cuando una persona es agradecida, tendrá a Dios siempre en primer lugar. Y esa persona reconocerá que todo lo que tiene le pertenece a Dios y que nosotros solamente somos mayordomos, administradores de los bienes del cielo. Claro, la mente natural no puede percibir estas cosas porque son del Espíritu, porque para él son locuras. Y estas, dice Rabbi Shaul en 2 Corintios 2:14, se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos habla de un caso de corrupción que ocurrió en la casa del Señor, en lo que algunos conocen el antiguo pacto o en el antiguo tiempo, pero también en los tiempos de Yeshua, y aún en nuestros tiempos sigue ocurriendo. Y le he orado al Señor para que la unción del Espíritu Santo pueda ser impartida en esta hora y nosotros podamos comprender el nivel de entendimiento que Dios nos quiere llevar en este tema tan interesante. La Biblia dice que mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. El Señor, nuestro Dios, nuestro Yahweh, no tiene necesidad, le decía al principio, de nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Él no tiene necesidad de ningún sacrificio. Le dice al pueblo, si yo tuviera hambre, ¿todo lo diría a ti? Ahora, las riquezas y la gloria, dice la Biblia, que proceden de Dios. Vamos a leerlo. Ageo 2:8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino. Tú eres excelso
sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tus manos, de eso te damos. Voy a leer el versículo 16. Dice: oh Yahweh, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Yo sé, dile a tu vecino, Dios sabe la rectitud de tu corazón. ¿Alguien lo está comprendiendo en esta mañana, en esta noche? Ahora, hay un propósito de edificar el templo para Dios. ¿Cuál será el propósito de edificar un templo literal para Dios? ¿Y cuál será el propósito de edificar este templo que ahora somos tú y yo? Que somos, según Corintios capítulo 3 y capítulo 6, somos el templo y la morada del Ruach HaKodesh. Vamos a leerlo. Escucha bien. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte, Armoé, allá donde vive Yahweh, más allá de la constelación de Orión, lo que el apóstol Pablo llamó el tercer cielo. Porque yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cuántos se van con Yeshua HaMashiach al santo monte en la fiesta del Yom Teruah, en el cumplimiento profético? Porque yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, todo templo que se establece en cualquier lugar, en cualquier geografía del planeta, debe ser para reunir, para congregar, para que el pueblo haga convergencia. ¿Para qué? Para orar al Señor. Amén. Dile a tu vecino, pero tu casa, o sea, tu vida, debe ser una que debe estar conectada con el cielo. ¿A través de qué? De la oración. Porque mi casa, ¿cuándo son casas de Dios? Es casa de oración. Dile a tus vecinos, te están hablando. Pero la casa debe ser casa de oración, no casa de murmuración, no casa de corrupción. Y vamos a ver a dónde el Señor nos va a llevar con esta enseñanza. La corrupción se apoderó del alma del hombre, y la casa de oración se convirtió en casa de ladrones. Escucha bien. ¿Cómo lo dijo Yeshua? ¿Y cómo lo dijeron los profetas? Es cueva de ladrones delante de vosotros. Perdón, es cueva es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros, hablándole al sacerdocio, al liderazgo, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. En las cuevas era donde se sacrificaban todos esos sacrificios, valga la redundancia de palabra, a las deidades paganas de origen babilónico. Ahora, Jeremías 7:10, mire lo que dice. Dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entre paréntesis, está haciendo una pregunta. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh.
Y Lucas, o sea, ya el Señor a través de la voz profética hace la denuncia de la actuación ministerial o sacerdotal para la época. Por eso es que Yeshua dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, así como la gallina, colocando un ejemplo, reúne a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Para qué? Para protegerlos, para darle calor. Y no quisiste. Yahweh quiso acobijar a su pueblo para darle el calor del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y la nación no quiso. Porque la nación estaba caminando en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. De hecho, a la nación en parte le agradaba los guías ciegos que ellos tenían para el momento. Ahora, por eso que Yeshua en Mateo capítulo 21, versículo 13, dice lo siguiente. También lo dice en Lucas 19:46. Dice así: diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. Dile a tu vecino: no te enojes cuando el Señor, a través del apóstol, tome el látigo con el deseo de sacar todo ese desorden que está en tu vida, en tu templo, que es el templo de Dios. Y la gente dice: esa es mi vida personal. Sí, esa es tu vida personal y nosotros respetamos la vida personal. Estamos, para todos los que nos ven a través de las redes sociales, estamos en un discipulado de alto nivel. Amén. En un discipulado de alto nivel. Si tú no quieres que nadie se meta en tu vida personal, no sé, vete a otro planeta, no sé. Y si tú quieres liderazgo, debes entender que lo primero que Dios va a hacer es meterse en tu vida personal. De hecho, la palabra discípulo viene de disciplina. Un discípulo es uno que es disciplinado, que es corregido por Dios a través de su palabra. Por supuesto, no maltratado, no herido, no humillado, como a veces se suele hacer, lamentablemente, por algunos con el pueblo de Dios. Seguimos. Marcos 11:7 dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿En qué? En Jeremías, ¿verdad que sí? El Señor estaba citando el Antiguo Testamento. El Señor estaba citando el Tanaj o la Tanaj. Dice, ¿cuál fue la cita que dije que iba a leer? Se me fue. Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Qué feo esto, ¿verdad que sí? Cueva de ladrones. Vamos a ver por qué el profeta, a través del Espíritu Santo, profetizó, enseñó al pueblo que habían hecho de la casa del templo una cueva de ladrones. Y Yeshua viene y lo ratifica. Vamos a ver. En Juan capítulo 2, versículo 13, dice así la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos. En esta versión dice la Pascua de los judíos. El texto que más acerca a la original no dice así. Estaba cerca la fiesta, el Moed de Yahweh. Dice, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Escuche bien. En la fiesta de Pesha o de la Pascua, como lo dice Reina Valera, era necesario presentar la ofrenda requerida, que era un cordero de un año nacido en perfecto estado. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí estaban todos los mercaderes ofreciéndole no solamente el cordero, sino también el palomino, la tórtola, etcétera, etcétera, a los que acudían al templo para presentar la ofrenda que Dios estaba exigiendo, una ofrenda que representaba, por supuesto, en el caso del cordero, a Yeshua HaMashiach. Por eso tenía que ser perfecta. Entonces,
Esto es importante que lo sepamos para que nosotros podamos entender por qué no hay un micrófono nuevo. Aleluya. Ok. Creo que la cosa es acá. Sí. Ok, gracias. Dice, y haciendo un azote, versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, de los que cambiaban las monedas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a ver, ¿será que no se puede vender algo en los templos? Y si lo hacemos, estamos haciendo mercadería en el templo o en la iglesia como muchos lo ven. ¿O qué es lo que realmente el Señor nos está hablando con esta exhortación? Dice la Escritura que Yeshua dijo, según Juan 2:17, el celo por tu casa me consume. Vamos a leerlo. Entonces se acordaron sus discípulos cuando lo vieron enojado, por así decirlo, cuando lo vieron que tomó el látigo y empezó a limpiar el templo, empezó a ordenar las cosas y empezó el Señor a traer a memoria la palabra profética que Él muchos años atrás, siglos atrás, les había impartido a través del profeta Jeremías, y esta había quedado ahí escrita, y los rabinos de la época, los sacerdotes, deberían de transmitir este mensaje continuamente al pueblo, y posiblemente lo estaban haciendo, pero sin comprensión, sin entendimiento, sin la exigencia divina. Por eso Yeshua dice, celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban, cayeron sobre mí. Hoy en día se sigue cometiendo lo mismo y nos hacemos una pregunta. Escuche bien, ¿cuándo se levantará? Bueno, yo creo que nosotros nos hemos levantado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios te vecino, si eres del palacio de las águilas, a ti y a mí debe consumirnos el celo por la casa del Señor, porque la casa de Dios es casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. Debemos reprochar, debemos rechazar todo acto de corrupción dentro de la iglesia del Señor Yeshua HaMashiach. Claro, pero ahorita todas estas cosas se están tratando con mucha liviandad. La fotografía, las redes sociales, porque bueno, el hombre diezma mucho. Sí me estoy dando a entender. Es un líder, es un apóstol, y digo esto con mucho respeto. Es un apóstol, o un pastor, o un maestro, o un profeta de mucha influencia y mucho cuidado, y te le enfrentas a ese apóstol o a ese pastor. ¿A lo que está conmigo, iglesia? Dios, tu vecino, a ti se te olvida que la Biblia dice que si Dios está contigo, nadie podrá levantarse contra ti. Amén. Alguien tiene que seguir la enseñanza de Yeshua. Es hora de sacar el látigo. Amén. ¿Por qué? Porque el celo, dile a tu vecino, si el celo por la casa de Dios no te consume, cuando ves la corrupción, tú no eres íntegro. Porque Dios dice de esta manera, por medio del profeta Jeremías, y dice, es cueva de ladrones. Los servidores del Señor o de la casa de Dios profesaron conocer a Dios y profesaban conocer su verdad, presentarse como maestros de la palabra, pero con los hechos
lo negaron. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Necesitamos caminar en el discernimiento del Espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo? Para que nadie nos engañe. Sus jefes, dice la Escritura, Dios te vecino, lo bueno está por venir en esta enseñanza. Dice que sus jefes juzgaban por cohecho y sus sacerdotes enseñaban por ofrenda, por precio. Vamos a verlo. Saque su Biblia en Jeremías capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo. Dice así: sus jefes o sus jueces, o sus sacerdotes, dice, juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio. O sea, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Yahweh diciendo, no está Yahweh entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Escuche bien, ¿qué es esto? Hoy en día se maneja lo siguiente, en el pasado también, pero hoy se sigue manejando lo mismo. Lo que diré no tiene nada que ver con que el pueblo, los hijos y las hijas del Señor, que seamos meros de honra. Así le dice que el que enseña es digno de doble honra. Pero lo que me debe motivar a mí para predicar y presentar la palabra no es la honra, sino Dios en primer lugar y segundo al pueblo que Dios amó. Amén. Es la pasión por la verdad, el celo por la casa de Dios me debe consumir. Pero ellos dicen que juzgaban por cohecho, por dinero, le mojaban la mano por debajo de la mesa. Los asuntos judiciales o los actos judiciales de Yahweh no eran llevados como debería ser, como el caso de la mujer adúltera, que ambos deberían ser presentados delante de Yeshua, tanto el hombre como la mujer. Así lo establece la Escritura, pero solamente presentaron a la mujer. ¿Cuánto quieren saber el resto? Dios te vecino, si quieres saber el resto de la historia, pronto debes comprar el libro del apóstol Juan Hernández. Pero hoy en día, escuche bien, los predicadores dicen, yo tengo una palabra para Venezuela. Y nos llaman. Y nos dicen, o sea, quieren crear una expectativa para manejar nuestras emociones. Son psicólogos. Y esto lo digo con respeto. Si hay algún predicador, apóstol, profeta o maestro de la palabra que es psicólogo, que son honestos, para ti no es la palabra. Pero son psicólogos. Creen que nosotros somos tontos. Y tenemos que pararnos en esta hora a decirle, nosotros no somos tontos. El celo por la casa de Yahweh nos consume. Sobre mi vida está la sombra del Altísimo, el Ruach HaKodesh, que me da algo suficiente y discernimiento espiritual para entender con qué espíritu tú vienes. Bueno, tengo una palabra para Venezuela, tengo una palabra para Argentina, para Panamá, para cualquier país. Pero bueno, si la quieres recibir, Hotel 5 estrellas, Hotel Punta de Diamante, un auto de alta gama, la comida ni decir, y la ofrenda, 5,000 para arriba. Escuche bien. Mírenme acá todos, por favor. En el contexto de la honra, eso no está mal. ¿Aló, está conmigo? La mujer en el Antiguo Testamento dice que le preparó, tuvo una conversación con su esposo para hacerle lo mejor al profeta Elías. Una habitación especial, una buena cama, un cántaro de agua, una buena lámpara. Y dice que le hicieron eso al profeta. Los hombres de Dios nos merecemos eso y mucho más. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo. Lo que no es correcto es que mi corazón sea motivado solamente por ello, para oprimir al pueblo.
y para ponerlo como condición para llevar una palabra. Por eso dice, versículo Isaías 1:23 dice así: tus príncipes, voy a leer una vez más, Miqueas 3:11 dice, su jefe juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. O sea, ¿cuánto hay para el seminario? No hay mucho plata. Bueno, pon una tarifa. La entrada en tanto. Tanto para local, tanto para esto y tanto para mí. Son planificaciones humanas. ¿Aló? Repito, que y no es que me quiero contradecir, no quiere decir que en cierto momento no se pueda planificar las cosas de esa manera, de forma administrativa. Pero Yahweh está pesando los corazones. Dice, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. O sea, tuve un sueño, busca a la profeta tal o al profeta tal, pero ya sabéis, tenéis que llevar una ofrenda. Hermano, no funciona así, hermano. Eso es brujería. No funciona de esa manera. Cuando tú lees la Biblia, verás, por supuesto, que a los profetas, cuando se les consultaba, se les llevaba una ofrenda, se les daba una honra. Pero te cuento de un profeta, el profeta que oró para que el general sirio Naamán fuese sanado, no recibió la ofrenda del general. ¿Aló? ¿Verdad que no la recibió? Y cuando Hixit, su sirviente, fue y la recibió, ¿qué le dijo el profeta? ¿Acaso mis ojos no estaban en aquel lugar recibiendo lo que yo te dije que no fueras a recibir? Ahora, mire la actuación de Yahweh. Ahora, la lepra de Naamán se te pasará a ti. ¿Cuántos quieren que la lepra, el pecado de este mundo se le pase? Nadie quiere eso, ¿verdad que sí? Pero eso está ocurriendo, hermano. Los servidores de muchos que están detrás de la riqueza y no del que da la riqueza, se le está pegando la lepra de los Naamanes espirituales. ¿Aló? Isaías 1:23 dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la casa de la viuda. Todo para ellos y todo para ellos. Isaías 56:11 dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Dile a tu vecino, necesitamos pastores en Venezuela con suficiente luz en su entendimiento, porque el pueblo de Dios en esta nación necesita pasto del cielo, maná del cielo. Dile a tu otro vecino, y el maná del cielo se llama Yeshua HaMashiach, y si él no se manifiesta en tu vida, no tienes nada que darle al pueblo. Son saqueadores del pueblo. Sigue diciendo el texto, no saben, dice, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, sacarle provecho a la situación, sacarle provecho a los congresos, sacarle provecho a las concentraciones, a las campañas, todos buscan sacarle algo de provecho, ser el primero, el que figura, el protagonista. No puede ser, hermano, que en una reunión de ministros,
en una reunión de pastores, en una reunión de apóstoles, hayan apóstoles y líderes y pastores que se retiren porque está otro apóstol o otro pastor, o porque el otro pastor figuró. No puede ser, hermano. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la palabra de vida que nos guía a toda buena obra y a toda verdad? ¿Dónde está la palabra en el corazón de esa persona que dice, el que se humilla será exaltado? Dios me dice, ¿qué me importa que el hombre no me reconozca? ¿Qué me importa que el hombre no me llame? El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sustentador de la vida, me ha llamado y ha dicho que yo soy una vasija, o soy un instrumento de gloria y honra en sus manos. Eso es lo que vale, eso es lo que tiene recompensa. No, la gente busca el crédito del hombre. Pero en el Palacio de las Águilas eso no funciona. Porque aunque nos maten, aunque los señores de la tierra no nos reconozcan, nosotros trabajamos para agradar al ojo del Señor, puesto los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Dile a tu vecino, tus hechos están siendo todos, dile todos monitoreados, registrados en el reino del cielo, en el libro de la vida. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. El éxito de la iglesia no es el éxito de el mundo. Jeremías fue torturado, Isaías fue partido por la mitad, y a la vista del hombre fueron desechados, no fueron aprobados, no tuvieron éxito, pero fueron aprobados por el cielo. Todos los apóstoles fueron torturados y sus nombres están en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Alguien tiene que entender esto, y el celo por la casa de Dios, el celo por esta nación, el celo por el proyecto de Dios en este país, tenemos que defenderlo. Alguien tiene que dolerle al pueblo de Dios. Sigue diciendo el texto, cada uno busca su propio lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra. Ese es el concepto de muchos ministros que se reúnen en privado y no lo hacen en público a tomarse un traguito. No lo hacen en público porque según ellos el pueblo no tiene madurez. Aleluya. Miren, les tengo una noticia. Los fariseos y saduceos creían que tenían mucha madurez y ellos rechazaron al Merejet, al Rey de Justicia. Ellos rechazaron al Sol de Justicia. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice, mas a vosotros los que tenéis mi nombre. ¿Quiénes son los que tienen el nombre del Señor? ¿Cuál es la actitud que hay en aquellos que tienen temor al nombre del Señor? Bueno, lo dice Proverbio. ¿Qué dice Proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Quién era la salvación? Yeshua Mashiach. El sol de justicia había nacido, pero como ellos no tenían temor al nombre de Yahweh, no reconocieron a la justicia de los siglos, no reconocieron a Yeshua en la justicia de los siglos, no reconocieron a Yeshua como la luz de sus vidas, como la luz del mundo. Por eso permanecieron en tinieblas. Por eso Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará, no caminará, no transitará en tinieblas, en engaño, en error, en mentira, en falsedad, sin integridad. Qué lástima que no tengamos el tiempo suficiente
Deberíamos de convertir esto para el próximo año en un congreso. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Dile a tu vecino, pero la espada de Dios, dilo otra vez, pero la espada de Dios está puesta. Vamos a leerlo. Ezequiel 21:28 dice, y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor, acerca de los hijos de Amón, y de su oprobio dirás, pues la espada está desenvainada para degollar. ¿Qué le hizo Elías a los falsos profetas? Aló, por acá. ¿Qué le hizo Elías a los falsos profetas? Los degolló. ¿Qué le hizo Elías a los falsos profetas? Los degolló. Les quitó la cabeza. Dile a tu vecino, te veo con la espada de Dios en tus manos, listo, preparado y dispuesto a cortar la cabeza a los falsos profetas, o sea, a atacar no al hombre, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, a quitar la autoridad a estos principados, a traer luz en el entendimiento, a denunciar la corrupción, el comercio que hay en la casa del Señor. Pero tenemos que levantarnos con la espada, con la palabra de Dios, para quitarle la autoridad a estos falsos profetas que están llevando al pueblo a un precipicio, a un despeñadero. Para consumir, sigue diciendo el texto, para consumir esta pulida resplandor, versículo 29, te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Damas y caballeros, la vanidad sacerdotal debe caer. El imperio papal evangélico tiene que caer. Juntamente con Babilonia caerá. Porque no todo aquel, Mateo 7:21, que me dice Adonai, Adonai, oh Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que camina en integridad. Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Predican muy bonito, pero no lo ponen en práctica. Son halagos con su boca, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, sigue diciendo el texto. Andan detrás de la avaricia, hermano. Estamos ante la presencia de un sacerdocio en Venezuela corrompido. Dile a tu vecino, pero tú eres el retoño de Dios. Eres el renuevo. Eres la nueva generación. Eres parte de ese pequeño remanente. Jeremías 6:13 dice, y Jeremías 8:10 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la varita hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dile a tu vecino, ¿en quién vamos a creer? Dile a tu otro vecino, en Yeshua y en su palabra. Por eso es que te toca orar. Por eso es que tu casa debe ser casa de oración. Amén. Por eso es que tienes que tener un alto discernimiento de espíritu. Dios, escuche bien, no los ha enviado. Dios ha enviado a muchos hombres y mujeres con luz en el entendimiento para traer palabra de vida a esta nación.
Pero a estos que solo andan detrás del pueblo para sacarle provecho, a estos que solamente andan detrás del beneficio, estos que son aduladores, loros parlantes que repiten mensajes sin luz en el entendimiento, a ellos Dios no los ha enviado. Y si Dios no los ha enviado, nosotros no podemos recibirlo. Dios te vecino, si Dios no los ha enviado, tú no puedes recibirlo. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jeremías 23:21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y el 26 del capítulo 23 del mismo libro de Jeremías dice: ¿hasta cuándo estará todo esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Ellos mismos son engañados. Dice: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Mire que soñé anoche que las muelas se te estaban cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el librito de mi mamá dice que cuando las muelas se caen es que estás perdiendo ¿qué? Poder, autoridad. ¿Ah? ¿Que va a haber muerto? Ah, que va a haber muerto, es la cuestión. Mire que cuando el viento te cierra la puerta quiere decir que tu esposa te va a botar. Y anoche soñé eso. Brujería y santería, adivinación, hermano. Aló. Dice: se olvidan de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por el de Baal. ¿Se olvidaron de mi nombre por el qué? Por el de Baal, hermano. ¿Y está pasando esto, sí o no? ¿Qué está ocurriendo, hermano? Se han olvidado del nombre de Yeshua. Y hoy, el 25 de diciembre, en cada hogar, en casi cada hogar, en todo el orbe de la tierra, en toda tribu, pueblo, lengua y nación, se está levantando un arbolito de Navidad y se ha desechado el árbol de la vida, que es Yeshua HaMashiach. El pueblo se ha olvidado de la exigencia divina. El pueblo no entiende qué significa celebrar el nacimiento de Yeshua. Celebrar el nacimiento de Cristo es celebrar la salvación que el Padre nos envió a través del Hijo. Es celebrar nuestra restauración. Es devolvernos al Padre. Él lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está conmigo, iglesia? Y concluyo con lo siguiente. Creo que es tiempo de meditar en nuestros caminos. Es tiempo. Jeremías 7, del 1 al 20. Solamente leeré 1 o 2 versículos. Dice: vino palabra de Jehová, dice la versión Reina Valera, que vino a Jeremías diciendo: porque a la puerta de la casa de Jehová proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, ¿cuál fue el llamado de Dios? Mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Dile a tu vecino: tenemos que ser humildes para reconocer que tenemos que mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Porque en la casa de Dios hay muchas cosas desordenadas.
Nosotros somos responsables de ello, pero también no son quienes fungieron como nuestros líderes, como nuestros guías, que nos dijeron que eso estaba bien cuando no lo estaba. Son cuevas de ladrones, dice la Escritura. Yo siempre he dicho, y lo volveré a decir, pero son muy poquitos los que captan esto. Cada vez que no puedo terminar un tema, pídenme la enseñanza y yo se las regalo, porque da de gracia lo de que gracias recibiste, para continuar aprendiendo. Aleluya. ¿Aprendimos en esta noche? Dice el capítulo 15 del profeta Jeremías que Él los echará de su presencia. ¿Y cuánta gente no hay que está ministrando bajo las emociones, donde no son portadores de la presencia del Señor? ¿Cuánta gente no hay que manipula el pueblo? Porque a falta de unción, manipulación. Y emoción y sentimiento. Un congreso de mujeres, se dice, alguien que tiene una menstruación, tiene dolores, Dios la va a sanar. Alguien tiene que tener la menstruación en un congreso de mujeres, hermano. La encuesta dice que las zulianas tienen dolores en los senos. Entonces, un congreso de mujeres donde hay 1.500, 2.000 o 3.000 mujeres, Dios me está mostrando aquí a varias mujeres que tienen problemas en los senos. Hermano, aló. Ahora si me dijera, ¿verdad? Dios me está mostrando a una mujer, no sé dónde está. Esta mañana se puso un calzado amarillo y cuando se miró en el espejo dijo que no, que se ponía el rojo y se puso el rojo. Y luego que se sentó en el carro, se acordó que en el carro estaba otro y se puso el verde. ¿Verdad? Y su nombre es María y está casada con un negro de ojos azules. Ahí sí está Dios, hermano. Amén. Ahí puede que esté Dios. Son adivinadores, hermano. Necesitamos la presencia de Dios. Levante su mano, por favor.